Hola, buenas tardes, o noches, o días, según estén viendo este videito. Soy Jorge Hernández, servidor. Soy médico de urgencias y trabajo en el medio privado y para la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro. Quiero participar con ustedes y el Colegio de Ginecología para darles alguna revisión de la circulación y la estabilización hemodinámica en el propósito de este cursito que tenemos que es identificar y manejar el estado de choque. Hay una consigna que yo tengo como una máxima a la hora de enseñar y revisar que lo que se haya aprendido es correcto. La primera consigna es que el choque, como describimos a la condición de la pérdida sanguínea, el choque no es hipotensión. Y es que con esa consigna van a poder ustedes cuidar mucho mejor a sus pacientes, puesto que no van a estar esperando algo que resulta muy obvio. La segunda consigna que tiene como propósito de esta charla es que las cargas de soluciones cristaloides, los sueritos, ya sea Hartmann o la solución salina, no transportan oxígeno. Si ustedes mantienen eso en mente, les va a ir mucho mejor a la hora de evaluar y tratar a sus pacientes. Y entonces comienzo con una reflexión que resulta un poco boba, por eso el payasito. Es una propuesta que tengo para diagnosticar al embarazo. Y vean qué consignas tan absurdas propongo. Cuando una mujer tenga ausencia de regla por un periodo de 8 a 9 meses, se le aumenta el volumen abdominal en la región infraumbilical y por último, se tenga la salida, la extracción de un producto gestado vía vaginal o abdominal, entonces haremos el diagnóstico del embarazo. Y suena tan absurdo que esa es la razón de comparar, hacer una analogía al respecto de por qué el choque no es hipotensión. Si eso es lo que vamos a buscar para evaluar qué tan mal está un paciente una vez que sangra, pues es tan absurdo como esperar 9 meses y que suceda todo esto para diagnosticar un embarazo. Hay que, hay que revisar algunos conceptos de la fisiología, por ejemplo, que la volemia es la cantidad del volumen circulante y está relacionado con el peso corporal. Por supuesto, esto tiene que ver con que, si ponemos un ejemplo, una persona de 80 kilogramos más o menos maneja un volumen de entre 80 y 85 mililitros por kilo de peso. Si esto lo usamos en el ejemplo, nos resulta en 6,400 en la menor proporción y en la mayor 6,800 mililitros de volemia. Y este concepto se refiere exclusivamente a lo que circula en los vasos sanguíneos, no necesariamente al hematocrito, ahorita lo vemos. Esto está distribuido, sorprendentemente, no es mitad y mitad en el sistema circulatorio, quiere decir que no está la mitad en las arterias y la mitad en las venas, sino que el 25% de este volumen está contenido en las arterias y el restante 75% en las venas. Esto es porque las arterias tienen una gran resistencia, incluso dan la tensión arterial, son muy elásticas y las venas mantienen una gran capacitancia, pueden reservar un gran volumen. Al interior de los vasos, lo que vamos a ver es la volemia y esto en el 100% del volumen, poco menos de la mitad, que es 40-45%, se refiere a la celularidad. Aquí hay un pequeño esquema que lo representa con un tubo de ensayo de estos que le tomamos una vez que se canaliza. El menos de la mitad representa la celularidad o el hematocrito. Un porcentaje muy, muy pequeñito, tanto como el 1%, son los glóbulos blancos. Si alguna vez ven una de estas muestras que está vertical y abandonada, van a ver cómo después de unos 30-60 minutos se va a sedimentar y al fondo del tubo de ensayo quedarán los eritrocitos, una pequeñísima capa blanca que inclusive de acuerdo a si existe un aumento en la cuenta leucocitaria, se va a hacer una franja mucho más visible. En el caso de los pacientes que tienen un problema como la leucemia, esta barra blanca aumenta su volumen en gran proporción.
Esta celularidad, para que pueda fluir, flota en este volumen que es plasma. El plasma tiene una pequeña diferencia en su concepto, pues es una mezcla de agua, electrolitos, proteínas de coagulación que no se han activado. Estos son los tubos que el laboratorio nos proporciona. Típicamente tenemos el rojo, azul y morado. Los otros son menos comunes. El azul y el morado tienen anticoagulantes y lo que va a hacer es que van a mantener estas proteínas de coagulación sin activarse. De tal suerte que al sedimentarse lo que vemos, el sobrenadante de color amarillito, eso se llama plasma. En el tubo rojo o el amarillo, que se llama seco, tiene nada, solo tiene vacío y el propósito es mantener el sobrenadante sin las proteínas de coagulación. Es decir, el coágulo ya se ha formado, quedó debajo y el sobrenadante ya no las tiene. Los tubos que tienen anticoagulante, en el caso del azulito que se utiliza para los tiempos, se llama citrato, y en el que se utiliza para la celularidad o para las biometrías, contiene EDTA. Pensemos entonces en hacer una comparación de la volemia o del contenido en los vasos sanguíneos como la receta de un café soluble. Bueno, necesitamos café, 8 gramos de café y 242 mililitros de agua. Utiliza esta proporción para que nos quede una taza de 250 mililitros. En esta proporción, pues nuestro café sabe bien a un café normal. Y si por alguna razón tiramos 50 mililitros de la taza y probamos este café, no sabe diluido, sigue sabiendo a café, aunque el volumen haya disminuido. Este es un buen ejemplo por el cual, por ejemplo, cuando uno va al laboratorio y produce un concentrado eritrocitario para un paciente que sangra, entonces el laboratorio tiene una reflexión y dice, ¿para qué quieres transfundir a tu paciente si la biometría resultó con 14 de hemoglobina? Claro, ellos no han visto al paciente, ellos no saben que sangró 1000 mililitros o que está en quirófano. Lo que nosotros hemos tomado es una muestra de su ingreso o bien es una muestra que aún no representa la pérdida de la volemia porque esta proporción de café o agua o celularidad de plasma no se ha modificado. ¿Cuándo es que se va a modificar? Bueno, si este volumen que hemos vertido lo reponemos con agua, no con café, se habrá diluido. Es decir, la proporción se alteró, que era 97% agua y 3 café. Entonces, pensemos que la taza de café representa la volemia del paciente. Le hemos repuesto su volumen sanguíneo con un suero que no tiene celularidad. Ahora sí la proporción va a bajar. El hematocrito se mide en base a esta proporción, celularidad y volumen. Una vez que hemos repuesto el volumen con cristaloide, pues vamos a diluir y a bajar esa proporción del 40-45%. Del hematocrito se desprende, si dividimos en 3 el hematocrito, de ahí sale la hemoglobina, por ejemplo, el que es clásico para aprender los valores, pues 45% de hematocrito. Si lo dividimos entre 3 nos da una hemoglobina de 15. Así en los sucesivos, si tuviéramos 30 de hematocrito, tendríamos una hemoglobina de 10. Anteriormente se utilizaba en la forma manual en los laboratorios de calcular el hematocrito, unos tubos de capilaridad y unas regletas donde se cuantifica el hematocrito y de ahí se desprenden el resto de los valores de la biometría hemática. Vamos a otro ejemplo. Este es un paciente con 70 kilogramos de peso y aquí les pregunto cuál es el volumen circulante. Ya revisamos que es entre 80 a 85 mililitros de sangre por kilogramo de peso. Les ahorro la
Cuenta, son 5.600 mililitros. Este hombre de 70 kilos es un donador que fue al banco de sangre y donó, lo examinaron 550 mililitros, que es el promedio de una bolsa de donación. Eso representa el 10% de su volumen, dense cuenta. Yo les pregunto, ¿desarrolla síntomas a los que hayan donado? Probablemente puedan recordar una sensación de hipotensión ortostática. Se levantaron de la camilla de donación, fueron a su automóvil y sintieron que se iban a desmayar. O un poco de ansiedad, con temblor o palpitaciones. Cuando han donado, se les da su desayunito de campeones y, bueno, pues incluye algún jugo o un volumen de 250 mililitros de alguna bebida y algo de comer. Lo que buscamos es que se reponga el volumen donado. Este volumen se repone en las primeras 8 horas, es decir, los 550 mililitros de líquido van a estar ahí en el torrente sanguíneo. Lo que no va a estar es el hematocrito. ¿Es el mismo? No, disminuyó. ¿Y qué es lo que perdió en esta exsanguinación? No solamente células, y me refiero a los eritrocitos, a los leucocitos y a las plaquetas, sino también proteínas de coagulación y líquido. Mantengan este concepto en mente porque los sueros no tienen células, mucho menos proteínas de coagulación. Para las evaluaciones de pérdidas de volumen utilizamos esta tablita que es muy clásica tanto para los médicos quirúrgicos como para los cursos de soporte vital como ATLS, donde gradúan las pérdidas de sangre por grados, 4 grados, y se puede interpretar de varias maneras, por ejemplo, en la cantidad perdida. 750, y si pasamos al segundo grado, solo traemos el primer valor y lo duplicamos. 1500, y si pasamos al tercer grado, traemos el valor previo, miren, 1500 a 2000, y pasamos al cuarto grado, nos traemos el último valor. Es decir, va aumentando. En el caso del primer ejemplo que puse de color verde, aquí lo vemos enmarcado, fueron 550 mililitros, es decir, no sobrepasó el grado 1 de sangrado, que si lo expresamos en porcentaje del volumen sanguíneo es 15%. En un caso extremo y comparativo, en el grado 4, tiene que ser más del 40% de su volemia. Recuerden que se calcula 80-85 mililitros kilo de peso. ¿Cuáles son las variables con las que vamos a interpretar esta pérdida, si es que no la hemos podido cuantificar? Pues con los signos, más que buscar la tensión arterial, que va a ser la última respuesta que tenga el organismo ante la adaptación del sangrado. Entonces podríamos revisar primero la frecuencia del pulso, presión arterial sistólica, vamos a ver cómo tardará mucho en modificarse, la presión de pulso. Esto es la diferencia que hay entre la presión sistólica y diastólica. Piensen en esa evaluación clásica de la presión. ¿Cuánto es lo normal? 120-80, así dicen. Bueno, de 120 a 80 hay un diferencial de 40 milímetros de mercurio. Eso es lo normal. Y piénsenlo de esta manera, es que tanto tiene el vaso sanguíneo para apretar. ¿Cuánto aprieta? 40 milímetros de presión de pulso. Podemos ver cómo en distintos grados, según progrese, va disminuyendo esa presión de pulso. La frecuencia respiratoria también se va a ver alterada. ¿Y qué tiene que ver en la hemorragia? Pues que lo que se pierde es sangre, y la sangre, los eritrocitos son transportadores de oxígeno. Entonces, aquí cabe otro ejemplo. Si hay 2 camiones transportadores de personal que tienen que llevarse al personal a la misma hora para que lleguen a tiempo, y uno se descompone, lo que va a tener que hacer el camión es ir al doble de velocidad para que regrese por el resto del personal. Por eso la frecuencia respiratoria y la frecuencia del pulso
o la taquicardia, pues va a aumentar. El estado mental puede verse alterado desde el grado 1, que es el sencillo, con una pequeña sensación de ansiedad, hasta el punto del grado 4, donde el paciente de plano ya no responde, estuporoso. No todos los grados necesitan manejo de líquidos. Por ejemplo, fuiste donador, pues no te canalizan para reponerte ese volumen. En un siguiente ejemplo, este es un hombre de 55 años que tuvo epistaxis. Tuvo epistaxis, varios eventos, no lograron contener la hemorragia, pesa 62 kilos, vayan haciendo el cálculo de 80 a 85 mililitros de volumen sanguíneo por kilo de peso. Y viene una primera reflexión: ¿por qué sangra el paciente? Típicamente se hace la interpretación de que es por un descontrol de la hipertensión arterial. Y aprovecho esta oportunidad para decir que eso es una mitología que se perpetúa a través de la ignorancia entre los médicos. Los órganos de daño de la hipertensión no son las arterias nasales. Así que en un 90% de los casos de las epistaxis son causadas por trauma local. Un moco arrancado, un objeto que se metió, se queda en la mucosa, por eso es que sangra más la nariz en calor o en invierno. Así que vamos viendo que en este paciente nos indica que se contabilizó el sangrado como 4 vasos. Así se le pregunta al paciente. Un vaso tiene 250 mililitros, de los clásicos, por supuesto. Pensemos, ¿cuánto volumen ha perdido? Al menos 1 litro. 4 vasos, 250, 1 litro. Esto en volumen sanguíneo, si pesa 62 kilogramos, tiene más o menos 4.960. Y él perdió 1.000 mililitros, es decir, el 20% de su volumen. Pensemos en esta tablita, el 20%, este es el ejemplo de color morado, representa más o menos 750 a 1.500. Al final tenemos una volemia dentro del paciente con 3.960 mililitros o reservó el 80%. ¿Cuáles son los síntomas que podríamos esperar? Taquicardia, taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, mayor ansiedad, pero aún no hay hipotensión. Regresamos al ejemplo que escribí de color morado. Es un grado 2 de sangrado porque perdió 1.000 mililitros, representa entre el 15 y el 30% de pérdida de su volemia. Y ya vamos a ver cómo la frecuencia, cómo la taquicardia es presente. También la frecuencia respiratoria, inclusive si tuviéramos la oportunidad de medir su gasto urinario, entonces podría estar disminuido. Estoy intentando adaptar esta clase a la consideración de que la mayoría de los oyentes van a ser pasantes o personas que tienen atención a los pacientes en medios no hospitalarios sin todos los insumos. En fin, una vez que hemos considerado el porcentaje de sangrado que tiene cada caso, ya sea por volumen o por porcentaje, evaluaremos el aspecto hemodinámico. ¿Cuánto perdió? Para intentar clasificarlo en grado 1, 2, 3 o 4. ¿Cuánto perdió? ¿Cuánto porcentaje representa? ¿Cómo está su pulso? Si le representó o no una afectación a la presión arterial sistólica. Y a este respecto hay que pensar lo siguiente. La presión arterial es el reflejo de 3 componentes. 1, una bomba funcional, que es el corazón. 2, un volumen, que es la sangre. Y 3, un contenedor, que son las arterias. Porque lo que medimos es la presión arterial, no la presión venosa.
Entonces, para evaluar la presión, utilizamos un manguito, un estetoscopio, y tenemos una muy mala tradición, tanto enfermería como médicos, que es redondear los valores. En este aspecto de la evaluación hemodinámica, es tremendamente importante en ser muy específicos. Es decir, si se mide 117 sobre 72, hay que hacerlo así de puntual para poder hacer los ajustes necesarios. Si bien la hipotensión podríamos describirla a partir de que tenga menos de 90 milímetros de mercurio como presión sistólica, o bien menos de 90 y 60, la presión arterial media también es un parámetro que podemos utilizar para interpretar qué tanta perfusión tenemos en los tejidos. Es decir, se mide, se saca la fórmula y debemos tener más de 60 milímetros de mercurio para considerar que los tejidos tienen perfusión suficiente. No está escrito aquí en la tablita, pero es muy útil utilizar el relleno capilar como una forma de evaluación. Aquí tengo un par de videitos, como estoy compartiendo pantalla, denme oportunidad. Aquí está. Esta es una paciente pediátrica, la cual tuvo una pérdida de volumen, y vemos cómo la marca del llenado capilar se lleva más de 2 segundos, que es lo normal. Se le repone volumen, la respuesta que vamos a ver es prácticamente inmediata, habiendo terminado la infusión. La paciente se le calculó un volumen de reposición de 10 mililitros por kilo de peso. Hay que recordar que durante la hemorragia un paciente presenta este concepto que se llama tríada de la muerte: hipotermia, acidosis y coagulopatía. La hipotermia se va a dar por varios factores, pero uno de ellos lo podemos favorecer nosotros reponiendo la polen. La acidosis es multifactorial, pero particularmente es secundaria a la mala perfusión que tienen los tejidos. Y por último, la coagulopatía ocurre por lo que mencioné, pues la volemia que se pierde no es exclusiva de células, sino también de factores de coagulación. ¿Cómo se compensa la hemorragia? Lo que tenemos a mano y lo clásico es solución cristaloide, pero en el mundo ideal lo que tenemos es una pérdida que debería, una reposición que debería de incluir un concentrado eritrocitario, un plasma fresco congelado y una unidad de aféresis plaquetaria. ¿Por qué razón? Pues porque eso es lo que se ha perdido. De manera ideal, tenemos que reponer 1, 1 y 1. Y mientras esto se recupera, el propósito fundamental no es llevar al hematocrito al punto de normalidad, sino para que se normalice todo lo que se alteró antes, que nos habla del aspecto hemodinámico. Lo que tenemos a mano, porque es sencillo de utilizar, barato, son soluciones cristaloides, las que se describen de forma balanceada. Es decir, la sangre tiene en su osmolaridad, que son los solutos diluidos, sodio, cloro, potasio, calcio, los electrolitos, y las soluciones las más utilizadas son la Hartmann y la salina. A esta solución Hartmann he descrito aquí los componentes, tanto en miligramos como miliequivalentes. Los miliequivalentes resultan más útil porque es así como medimos nuestros electrolitos. Vean que tiene un sodio de 131 comparado con la solución salina, que es de 154.
y como el sodio está ligado al cloro, en el caso de la solución salina son 154 para que sea pues una solución químicamente adecuada, si no, no se puede hacer. Tiene potasio, tiene lactato y calcio. También se llama la solución Hartmann-Ringer lactato. Esta es una solución que al sumar todos los miliequivalentes que contiene, vamos a ver que tiene 273 miliequivalentes, perdón, miliosmoles. La solución ideal para reponer volumen es la solución Hartmann porque es la más balanceada. Lo que sucede cuando aplicamos solución salina, que si no tenemos otra, pues es una segunda opción, es que le vamos a causar trastornos electrolíticos al paciente. Sorprende saber que la solución cristaloide administrada, piensen 500 mililitros de solución dentro del sistema circulatorio del paciente. Prácticamente en 40 minutos vamos a perder ese volumen o ese efecto de volumen que tiene sobre la circulación, por fuga capilar, por distribución, por uresis. Dense cuenta que la solución cristaloide es un paso de transición mientras obtenemos los hemocomponentes necesarios. Si la pérdida la hemorragia es muy grande y el volumen que estamos reponiendo supera los 2 litros de solución en una hora, habrá que atemperarlas, meterlas al microondas o a un baño María para que estén calientes y no participemos nosotros de la tríada de la muerte, como ya lo mencionamos. Hay muchos protocolos de atención o reposición de volumen de la hemorragia. Por ejemplo, el uso de albúmina en distintos porcentajes. La albúmina se obtiene una vez que vamos a donar sangre, se retira la celularidad o el concentrado eritrocitario y ese volumen sobrenadante se le extrae la proteína albúmina. Concentrar eso más o menos cada frasquito que tiene un frasco de 50 mililitros que viene 25 gramos de albúmina, cuesta alrededor de 2.500 pesos. Esto tiene una acción diferente a los cristaloides porque genera la capacidad de generar una fuerza que se llama oncótica que evita que se pierdan los cristaloides hacia el exterior del sistema circulatorio, pero es muy costoso. Si medimos cuánto dura en circulación la albúmina, más o menos unas 6 horas. Por supuesto que aumenta el tiempo que los cristaloides, ¿verdad? Que eran 40 minutos. Existen todavía, por alguna razón que yo ignoro, almidones en el mercado. Hace años fueron todo un boom terapéutico donde el gelafondin, el Emacel, la poligelina prometían ser unos medicamentos para reponer volumen ante la hemorragia. Y sucede que tienen mucho más duración, tienen más latencia en el sistema circulatorio que las soluciones cristaloides, pero generan perjuicios como trastornos de la coagulación y una gran incidencia de daño en la función renal. Entonces, prácticamente alrededor del mundo se están eliminando su uso y pues no sé cuándo llegarán las normativas con nosotros, pero de vez en cuando yo veo en los hospitales públicos que existen todavía. Y bueno, a manera de resumen, una vez que tenemos la presencia de hemorragia, tenemos que evaluar clínicamente al paciente. Como dije, si estamos en un medio no hospitalario, en el consultorio o en un centro de salud, alejado de toda posibilidad de análisis de laboratorio, evaluar con esa tablita mediante la estimación de las pérdidas por cantidad, por porcentaje, nos va a ayudar mucho. Evaluar los marcadores de circulación, pulso, frecuencia respiratoria, estado mental, gasto urinario. Aquí voy a hacer una acotación sencillita. El gasto urinario normal para cualquier paciente es
por cada kilo de peso se debería de orinar en una hora 0.5 a 1.5 mililitros por kilo. 0.5 a 1.5 mililitros por kilo. Es decir, un paciente de 70 kilos, si orina 0.5 por hora, pues son 35 mililitros. Y alguien podría decir, ¿y cómo evalúo esto si no tiene sonda? Bueno, también se le puede pedir que miccione de manera horaria y vamos evaluando. Aun cuando no tenga ganas, siempre hay la posibilidad de emitir un poco de orina. El estado mental prácticamente solo se evalúa como una manifestación o de ansiedad o de somnolencia, estupor, que es una somnolencia mucho más profunda, hay que estarlo estimulando para que despierte. Y por último, pues la inconsciencia. Alguien que ha sangrado tanto, tiene tan mala perfusión cerebral que ni siquiera es capaz de mantener el sistema reticular activado. Y la restitución de líquidos tiene el propósito de mejorar estas variables, con el único propósito de mejorar la perfusión, porque no le estamos reponiendo ni proteínas de coagulación, ni celularidad, ni transporte de oxígeno, y si no lo hicimos de forma mesurada, lo que va a ocurrir es que aumentemos la dilución de los factores de coagulación, aumentemos la pérdida, de temperatura, es decir, causamos hipotermia y perpetuamos la tríada de la muerte. En un paciente que no tiene ninguna patología previa crónica, nuestro propósito es, si pensamos de reposición de volumen sanguíneo, es que tenga estas variables lo más fisiológicas posibles y que la hemoglobina se aproxime a 7. Si es un paciente que tiene una patología previa, enfermedad renal, enfermedad cardíaca, EPOC, EBC, entonces nuestro propósito mínimo de hemoglobina debe ser superior a 8. Y bueno, si tenemos el apoyo del laboratorio a mano, pues podríamos utilizar la evaluación de la coagulopatía con los tiempos de coagulación, con la presencia de los factores como fibrinógeno, la biometría hemática con su celularidad, de hematocrito hemoglobina y plaquetas. Si tenemos incluso la oportunidad de utilizar una gasometría, podríamos ver marcadores de perfusión tisular, que son el pH, el déficit de base, el bicarbonato y el lactato. Vieron por ahí que mencioné que la solución Hartmann tiene lactato en su contenido, tiene 28 miliequivalentes de lactato. El lactato se produce de manera fisiológica, aunque aumenta en los metabolismos anaeróbicos. Y esto ocurre pues cuando no hay la bulimia necesaria, la perfusión adecuada. Pero esto se metaboliza y se convierte en bicarbonato en el hígado a través del ciclo de Cori. Así que, pues no tengan miedo de utilizar Ringer lactato pensando que, como contiene lactato, va a contribuir a la acidosis. Eso es todo. Muchas gracias. Éxito. Hugo.